Disculpad por estos minutos que hemos tenido de diferencia, vamos a empezar un poco más tarde, y agradecer a los medios que están presentes su presencia. La información que vamos a realizarla en 4 bloques y luego, por supuesto, haremos el turno de preguntas y intentaremos resolver todas ellas. El primer bloque va a ser una información referente a la situación de los pensionistas. En segundo lugar, intervendrá Juana León sobre la tabla reivindicativa, la compañera Juana León. El tercer bloque sería el informe de cómo está la situación de la movilización en el resto del Estado, que lo va a hacer Jesús, compañero Jesús. Y el cuarto bloque serían las propuestas que la Coordinadora de Madrid y la Coordinadora Estatal plantean a la sociedad civil en el futuro, que lo va a hacer el compañero Jacinto. Y luego partimos de la base del turno de preguntas. La Coordinadora de Pensionistas de Madrid se adhiere a la convocatoria estatal en defensa del sistema público de pensiones. En Madrid se celebrará una manifestación que partirá desde la plaza del Museo Reina Sofía y transcurrirá por la calle Atocha, Plaza Jacinto Benavente y Sol. La crítica situación que atraviesan millones de pensionistas con pensiones de subsistencia, el déficit de 20.000 millones de la Seguridad Social y el saqueo continuo de la hucha de pensiones dejan al descubierto. Los pensionistas hemos sido abandonados por los gobiernos durante los años de crisis. Señora Báñez, no es verdad que las pensiones estén garantizadas. Señor Rajoy, faltan 9.000 millones para pagar nuestras pensiones en 2017. Exigimos que se explique y diga ya cómo y dónde se va a obtener esa cantidad para garantizar nuestras pensiones. Los pensionistas hemos sido maltratados con leyes regresivas en 2011 y 2013. Han supuesto recortes en nuestras condiciones de vida y en las de futuros pensionistas. Los pensionistas del Estado hemos sido humillados con subidas del 0,25% anual, cuando la inflación acumulada desde el comienzo de la crisis es del 6,5%. Los pensionistas hemos sido expoliados al ser saqueada la hucha de pensiones, 67.000 millones en 4 años. Por último, hemos sido degradados en condiciones de vida indignas. 7 de cada 10 mujeres tienen una pensión inferior al salario mínimo. Exigimos la garantía constitucional de las pensiones no mediante mención con efectos declarativos, sino como mandato ejecutivo, y la inclusión de las pensiones en los presupuestos generales del Estado. Por todo ello, porque es de justicia lo que demandamos, porque es de derecho y es una necesidad para los pensionistas de hoy y mañana, hacemos un llamamiento a la sociedad civil, a jóvenes, a estudiantes, a trabajadores y a pensionistas a rebelarse contra esta situación y apoyar las movilizaciones del día 20 de diciembre que se van a desarrollar en multitud de ciudades españolas. Paso la palabra a mi compañera Juana, que nos va a hablar sobre el tema de la tabla reivindicativa de la Coordinadora Estatal de Pensionistas. Bueno, pues esto está dividido en 3 bloques. Primero, el bloque legal sería 1. Recoger las pensiones, que es un derecho ganado y pagado, como un derecho constitucional e inclusión de las mismas en los presupuestos generales del Estado. Segundo, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años como primer paso para adelantarla a los 60. Tercero, jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años cotizados, percibiendo el 100% de la base de cotización. Cuarto, recuperación del subsidio para mayores de 52 años. Quinto, integración de los regímenes especiales en todos sus campos. En el bloque económico propugnamos una pensión mínima de 1.080 euros mensuales que garantice una vida con dignidad en relación a criterios de la Carta Social Europea. Asimismo, reivindicamos un salario mínimo interprofesional de 1.080 euros mensuales. Segundo, revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real. Tercero, recuperación económica de todo lo perdido desde 2011. En el bloque social tenemos, primero, homologación de las prestaciones a niveles europeos. Segundo, eliminación de la doble tributación de los diferentes tipos de pensiones, tanto teóricas como de diferentes regímenes. Tercero, reducción hasta la desaparición de la brecha de género en las pensiones. Cuarto, inmediato y pleno funcionamiento y financiación de la ley de dependencia. Quinto, eliminación de todo tipo de copago y restablecimiento de todos los derechos sanitarios,
Basta de privatizaciones. Sexto, garantía de los suministros básicos, energía, agua, transporte, etc. Séptimo, derechos humanos, derecho a una vida digna y a una muerte digna, a la libertad, al trabajo, sanidad pública de calidad y universal, vivienda, refugiados, extranjería y otros. Reivindicamos el compromiso de llevar a cabo un debate profundo a corto plazo sobre el sistema público de pensiones de la Seguridad Social, con la participación imprescindible y necesaria de todas las organizaciones de los y las trabajadores y trabajadoras y pensionistas, como paso previo a la implantación de la legislación necesaria para garantizar el sistema público de pensiones a corto y largo plazo con prestaciones dignas. Para ello, creemos imprescindible una verdadera reforma fiscal de carácter progresivo, en la que quien más tenga más aporte, y una legislación laboral que sirvan para implantar la redistribución de la riqueza producido por los y las trabajadoras y trabajadores. Muchas gracias, Juana. Bueno, a continuación, Jesús Sanz va a informarnos de cómo está la situación de la convocatoria de movilización del día 20 de diciembre en el resto de las ciudades del Estado. Ante la problemática creciente de las pensiones, han surgido movimientos sociales en las diferentes comunidades y provincias españolas, en plataformas y asociaciones de pensionistas con unos objetivos comunes. Otras comunidades se van incorporando poco a poco a lo largo y ancho de España. Y asociaciones de futuros pensionistas y feministas se podrán unir en el futuro, ya que la sostenibilidad de las pensiones es común a todos. La Coordinadora Estatal de Pensiones integra colectivos de yayoflautas, mareas ciudadanas, jubilación sin penalizar, mayores IPM, mareas pensionistas, mayores IU, etc. Garanticemos las pensiones, plataformas de defensa de las pensiones públicas, círculos de mayores, etc. El próximo 20 de diciembre se han convocado, como nos han comentado, unas manifestaciones y concentraciones a lo largo de toda España. Las manifestaciones están abiertas a todos los españoles, dado que el problema de las pensiones es de los mayores y de todos los futuros pensionistas, hombres y mujeres. Tenemos en cuenta que en España, con una población de 46,5 millones, hay 8,6 millones de personas mayores que en realidad cobran 9 millones y pico de pensiones, 18,5 millones de ocupados y 4,3 millones de parados. Es decir, podrían estar afectados alrededor de 31 millones de personas por el tema de las pensiones. Se van a manifestar o hacer concentraciones, por ejemplo, en Andalucía, Sevilla, Málaga, Córdoba, en todo Levante, Murcia, Castellón, Valencia, en Galicia, Pontevedra, Vigo, las de Madrid, como han comentado antes, en Barcelona y Vic, en Tenerife, Mallorca, Asturias, etcétera, etcétera, y seguro que en las próximas concentraciones que haremos en el futuro, otras comunidades se irán integrando. En todas ellas se va a dar un comunicado general en el cual se reivindican los puntos leídos anteriormente en la tabla reivindicativa, y esta coordinadora ha nacido para ocupar las calles y las plazas y pedir la sostenibilidad del sistema de pensiones en las instituciones. Se van a seguir desbandando estas reivindicaciones hasta lograr respetar nuestros derechos y el de los futuros de nuestros pensionistas. Paso la palabra al compañero Jacinto Roldán, que va a hablarnos de las futuras movilizaciones y de los proyectos de la Coordinadora Estatal de Problemas Pensionistas. La Coordinadora Estatal por la Defensa del actual sistema público de pensiones nace como consecuencia de la falta de voluntad política para el mantenimiento del actual sistema público de pensiones, llevando poco a poco a tal deterioro que lo están haciendo inviable. Pero, ¿cuál es el futuro del actual sistema público de pensiones? ¿Es inviable o es solo una táctica para favorecer la contratación de planes privados de jubilación lanzados por la banca y apoyado por una clase política que en su mayoría ha dejado de estar al servicio de la ciudadanía y está más al servicio de la banca? ¿Por qué la clase política ha perdido el rol que le asigna la Constitución y la ley de partidos? ¿Por qué no son nuestros servidores en lugar de ser nuestros verdugos en su mayoría? Los jubilados, pensionistas, trabajadores y trabajadoras, jóvenes y mayores, estamos hartos de ser los que siempre tenemos que pagar por lo que no somos los responsables.
Nosotros no somos culpables de la crisis económica, ni de la burbuja inmobiliaria, ni de los bancos deficitarios, del vaciamiento del fondo de pensiones, del paro. Los responsables son el legislativo, el ejecutivo, el político y el financiero. ¿Por qué no son ellos a los que se les recorta sus privilegios, sus sueldos, sus pensiones y se les legisla para que quien lo hace la pague? ¿Por qué, sabiendo que lo único que se sube en este país es la miseria, el paro, la mendicidad, los sin techo, los suicidios, los ricos, el IBEX 35, la corrupción y los políticos? Es preciso otro modelo de sociedad, más solidario, más justo y un mejor reparto de la riqueza. Ya basta. Ya no vamos a seguir consintiendo más este maltrato, estas injusticias, estas políticas antisociales. Hemos llegado al límite. Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones estamos decididos, estamos unidos y dispuestos a luchar por nuestros derechos, por nuestra dignidad y por el sistema público de pensiones para todos y todos los jubilados y pensionistas de hoy y de mañana. Por lo que hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, a dar la respuesta que se merecen nuestros gobernantes, nuestra clase política, para que sepan que no les vamos a consentir seguir con estas políticas antisociales y que el sistema público de pensiones es viable, que solo es cuestión de voluntad política. Estamos dispuestos a hablar, pero también a luchar con todas nuestras armas, con la movilización, empezando el día 20, y las que sean necesarias. Nada más. Vamos a abrir un turno de preguntas y quien quiera, por favor, puede tomar la palabra. ¿Cuánta prensa ha venido? Enhorabuena. ¿Cómo se puede convocar una rueda de prensa aquí? Por ser elegido. Porque es que para llegar hay que serle... No podemos haber